Saludos a todos y muy bienvenidos a Ocelot Strategy. Aquí estamos con el Virreinato de Nueva España en un nuevo episodio, tal y como lo dejamos en el anterior capítulo, como recordaréis, con nuevos territorios conquistados, como son estas regiones de aquí, y vamos a proceder a transformarlas en núcleo. Ya veis que el coste es mínimo, y a ponernos, me parece que me queda una región más. Sí, esta de aquí. A ponernos manos a la obra en la gestión del virreinato, a ver si podemos alcanzar, bueno, un cierto poder militar y económico que nos consolide como, bueno, no una potencia, pero casi casi. Y bueno, aquí vamos a poner a nuestro virrey como líder de las tropas. Y ya sabéis que actualmente lo que más nos interesa es mejorar la economía y conquistar un poquito más de todos estos territorios que tenemos por aquí. Como ya sabéis, las conquistas son como el agua salada, siempre dan más sed, pero en nuestro caso es una sed limitada, un mar salado limitado, ya que solo podemos expandirnos por nuestro contexto colonial, que como podéis comprobar en este mapa, abarca bastante, desde aquí, que ya es nuestro, hasta aquí. Atacapa. De momento, ya digo, esa sed de conquistas vamos a irla refrenando y vamos a intentar conquistar Tierra Maya en este episodio y bueno, ir gestionando poquito a poquito nuestro virreinato. La verdad es que podéis comprobar que tenemos una mina de oro aquí en México, y es que el oro efectivamente era posiblemente, bueno, más que el oro, la plata, era uno de los principales motores de las economías del Nuevo Mundo. Complotes extranjeros. Los rumores que circulan acerca afirman que nuestra nobleza conspira con potencias extranjeras. La historia crece y el Ministerio de Defensa, vaya título, tiene miedo. El pueblo exige que debemos atacar a los traidores, pero los jefes sabios dicen que debemos dejar que la traición de la justicia republicana siga su curso. Bueno, prefiero llevarme la riqueza, que me viene genial. Y bueno, vamos a ver por aquí la tierra azteca, que también habrá que atacarla. Pero están aliados con... es vasallo de España. Me imagino que lo intente anexionar y que cuando lo anexione forme parte de nuestro territorio. Así que bueno, tampoco es tan grave. Y os estaba comentando que bueno, la economía efectivamente de estos territorios se basa prácticamente en los minerales preciosos. Alrededor de un 80% de las exportaciones a Castilla o a la metrópoli consistían en plata. Luego un 19% también aproximadamente eran oro y un 1% restante era perlas, que también, bueno, considerable, un 1% dentro de la masa de exportaciones que había, pues es un número bastante considerable, como digo. En cualquier caso, en el Virreinato de Nueva España, en el caso que nos eh, atrae o que nos interesa más, la mina más interesante es la que se descubre en 1546 en Zacatecas. Luego también es cierto que entre el 41 y el 46 se hallan bastantes yacimientos de rocas auríferas, pero esta vez es en el interior de Nueva Granada. Y luego también en el 45, un poquito antes, ya se había descubierto Potosí, en Perú. Esto es básicamente el motor de la economía que va a viajar hacia, hacia el viejo mundo, hacia Europa, y va a reactivar enormemente estos territorios. ¿Cómo los va a reactivar? Bueno, en primer lugar, a mí lo que más me llama la atención es como con la caída demográfica de estos territorios, de la cual hablamos en el anterior episodio, por cuestiones, ya sabéis, la violencia de los conquistadores, unida a las enfermedades, al hastío vital y otra serie de cuestiones, el derrumbe también de un modelo de vida, como era el azteca o el inca, lo que consiguió es que hubiese, ya digo, una caída demográfica muy grande, una pérdida de población tremenda, y sin embargo los castellanos
supieron sacar partido a toda esta economía y poner en juego una economía muy importante, con figuras como la de los aviadores, esos protocapitalistas, muchos de ellos, por cierto, eran de las regiones del sur de España, que venían también a trabajar las minas, como esos campamentos mineros pequeños en principio empezaron a formar la estructura de las que serían las grandes ciudades americanas, y bueno, también como alrededor de ellas se construye una sociedad con mujeres, hombres y por supuesto con la presencia indígena que poco a poco se va adaptando al modelo que les imponen. Sí, imponen, más que les invitan a escoger, que les imponen los castellanos, los nuevos pobladores de estos territorios. Sin régimen de esclavitud, solamente existía la esclavitud con los indios de Buena Guerra, que eran bueno aquellos que se renegaban a seguir el sistema, en fin, una serie de triquiñuelas, con unas leyes que poco a poco fueron fomentando también la cohesión de estas poblaciones, como las leyes de Burgos o las leyes nuevas, gente como Bartolomé de las Casas, un grandísimo luchador por los derechos de los indios, y bueno, la Universidad de Salamanca constantemente en desarrollo de nuevas leyes, de nuevos temas sobre la teología, que era la madre de todas las ciencias, presidiendo esas discusiones sobre el ser humano, sobre el derecho, y todas estas cosas. Por cierto, que incluso en estos años también con el padre Vitoria se empiezan ya a gestar los primeros tratados de derecho internacional, lo podemos llamar así, sí, los primeros tratados internacionales, y sobre aquello que bueno, podemos llamar un primer derecho internacional. Todo esto, ya digo, en el seno de la Universidad de Salamanca, que se podía comparar perfectamente a la de París en aquella época, y que bueno, aún hoy en día sigue siendo una universidad muy importante en el marco universitario español. Bueno, y estaba hablando un poco de cómo funcionaba el tema de la economía. Y es que efectivamente aquí en el Virreinato de Nueva España la base fundamental va a ser las minas de plata en su mayor parte, y minas que se van a explotar de una manera, ya digo, bastante eficaz para la poca población que había. La verdad es que Castilla no exporta, no, perdón, no importa esclavos o poblaciones esclavas casi en ningún momento. Sí lo hace en contadas ocasiones, y lo hace especialmente para vincularlos más que con la minería, con los monocultivos, con las grandes plantaciones. Pero bueno, eso también podremos hablar si os interesa un poquito más adelante o en otros episodios. El caso es que a través de los propios sistemas que ofrecían el Imperio Incaico y el Imperio Azteca, la Mita, en el caso del Inca, y no me acuerdo cómo se llamaba en el caso azteca, Mita y... Ay, no me acuerdo. Bueno, en fin, eran sistemas de trabajo forzoso que, bueno, cogían a las poblaciones, las cuales, por cierto, ya estaban acostumbradas a ese tipo de circunstancias. No es algo intrínsecamente español y que lo trajesen los españoles para fastidiar a las poblaciones, que también hay mucha leyenda negra sobre eso. Y bueno, ya sabéis que yo ni soy un defensor a ultranza de España, ni mucho menos. Yo defiendo lo que considero justo, y en este caso creo que muchas veces la historia en los pueblos a los que también sabéis que tanto cariño tengo de América Latina se ha pervertido para crear un discurso de poder, un discurso nacionalista que al fin y al cabo nos ha separado más que unirnos, cuando no debería ser así. No debería ser así porque luego al final, tras la supuesta independencia de la corona española, se cayó en otra dependencia, que era la dependencia económica de las esferas inglesas y, bueno, más tarde, y por desgracia, de las estadounidenses, convirtiéndose, por desgracia y con mucho dolor, América Latina en el patio trasero de las políticas estadounidenses, con la mayor crueldad y con el mayor ¿cómo se diría? Arbitrio. Bueno, con la mayor arbitrariedad que se podía hacer en tanto cuanto política exterior, negando la propia soberanía de muchos de estos pueblos y enfrentándolos entre sí, como bien sabéis los que conocéis la historia de América Latina. Es por ello que quizás la figura de luces y sombras de Hugo Chávez, lo que hizo en ese sentido, y algo que se le ha de reconocer, y creo que se le reconoce en América Latina, es que fue el primero que plantó cara a Estados Unidos y dijo: nosotros somos soberanos, nosotros queremos regir
nuestro destino. Y luego muy en esa línea el presidente Rafael Correa, una persona a la que admiro mucho, porque bueno, tiene cosas que me gustan mucho, cada vez que lo escucho hablar me interesa mucho lo que dice. Creo que ha seguido un poco esa misma estela. Pero bueno, no nos vayamos a historia actual, vamos a hablar un poquito de esa economía. Como digo, intentaron resucitar a través de esas... bueno, más que resucitar, activar esas minas, esa economía en los virreinatos de América, a través de las figuras de trabajo forzoso que ya de por sí existían. Vamos a negociar, vamos a negociar, aunque perdamos dinero. A través de las figuras que ya existían y que eran, pues eso, de trabajo forzoso. A través de ese momento, pues empezó a gestionar una serie de minas que enviaban todo ese material a la metrópoli y que se hacían con una serie de beneficios fiscales que la propia Corona de Castilla lo hacía conscientemente para que se explotase el territorio. Estos beneficios fiscales consistían en permitir a particulares la explotación del subsuelo que según la ley de Castilla pues les pertenecía, y lo hacía en parcelas de 120 por 60 varas sin más condiciones, ojo, que las de trabajarlas y pagar el 20% de los rendimientos a la corona, y esta cantidad llegó a ser reducida incluso al 10%. Por lo tanto, ya veis que era una buena medida, ¿no? Un trato fiscal que, bueno, con las imposiciones demográficas y tecnológicas, pues era necesario para la correcta explotación. El problema es que, bueno, muchas de estas minas necesitaban, para extraer el metal y purificarlo, que era lo más importante, necesitaban azogue. Esto quiere decir necesitaban combustible, en estos casos de los primeros años combustible vegetal, para poder sacar el plomo que contenían todos estos materiales y purificarlo. Se necesitaban alcanzar grandísimas temperaturas y bueno, era un método que ya utilizaban los romanos en época antigua y que aquí pues estas poblaciones también lo utilizaban. Los castellanos siguieron el mismo método, pero era un método pues ya digo muy costoso y muy tedioso. Lo que pasará es que llega un señor llamado Bartolomé de Medina, don Bartolomé de Medina, que hace unos viajes por el centro de Europa, especialmente Alemania, y llega al virreinato de Nueva España en torno al 55 y el 65 y aplica un método que había estudiado allí en dichas regiones europeas, que se llama el de la amalgama de la plata, que consiste en aplicar mercurio para que no sé cómo, a través de procesos químicos, pues se produzca la purificación de la plata, de los minerales. A través de esto lo que se consiguió pues fueron mejores minerales, más calidad en los minerales y una plata muchísimo más rica, lo cual, si lo vemos en las gráficas, vino muy bien a la economía de España y por supuesto de estos territorios que empezaron a generar plata de muy buena calidad. El problema era, bueno, que el mercurio, la corona española solamente lo podía extraer de aquí, de Idrija, una región en la actual Eslovenia, aunque creo que también tenía unas minas de mercurio por Toledo, pero muy pequeñas y que se agotaron muy rápido. También otro problema era que evidentemente transportar desde ahí hasta aquí, en aquella época, toda esa cantidad de mercurio que se requería, porque se pedía más y más y más, era muy complicado, se tenía que hacer en unos barriles forrados de cuero y muy bien cerrados, y bueno, el viaje era muy largo, y como digo, pues complejo cuanto menos. Por cierto, voy a reclutar más soldados, que voy bien de armas. Vamos a ver, voy a sacar aquí tres, voy a sacar 3 soldados. Y bueno, 3.000 soldados. Y como digo, era un transporte bastante complicado, que a su vez, otra complicación añadida era que, bueno, era monopolio de la corona. Ahora os explico esto. Una nueva moneda. En tiempos pasados el virrey solía estar en el anverso de las monedas. Ahora la república... Es que esto de la república no me gusta. Ahora la República rechaza estos cultos personales. Si tuviéramos que emitir una nueva moneda de alta pureza, podríamos mejorar la fe de la gente en la acuñación y, por supuesto, todos deberíamos recordar quién hizo esto. Prefiero perder. Tradición republicana. Bueno, y como os decía, era un monopolio de la corona que no se liberará
hasta que llegan los Borbones, precisamente, hasta la llegada de los Borbones a la corona española, y cuando se libera sí que se observa un mayor crecimiento en las producciones de plata, que se puede comprobar en cualquier gráfica de la época, bueno, de la época quiero decir, cualquier gráfica que estudie la época, puede comprobar cómo evidentemente hubo una mejoría en tanto en cuanto a la producción de plata. Y bueno, otra cosa interesante quizás también sea el transporte de la plata, cómo llegaba hacia Sevilla, que era el puerto donde estaba la casa de contratación, todo aquello, la casa de Indias, todo aquello que se ocupaba un poco del tráfico hacia el Nuevo Mundo. Y que bueno, también como existía la propia picaresca dentro de Sevilla, la propia nobleza andaluza y en fin, todo estaba muy pendiente de la flota. El problema es que la corona española tenía una serie de problemas tremendos, tenía una inflación tremenda y al final lo que pasó es que España se convirtió en una mera metrópoli, como dice Guillermo Céspedes del Castillo, una mera metrópoli de la cual se aprovechaba el resto de Europa, evidentemente. Vaya, se han levantado aquí. A ver si ganan. Tienen más disciplina. Pero bueno. En fin, como decía, hemos perdido el efecto de cruzada. Como decía, España era una mera metrópoli, había que pagar a los ejércitos, a los banqueros, estaba metida en 1000 guerras y era muy complicado sostener esa economía. Y tampoco se hizo muy inteligente, la protección de las industrias a veces fue incluso negativa y bueno, pues una serie de circunstancias que, como podéis imaginar, no fueron del todo acertadas en algunos casos. Bueno, vamos a bajar un poquito esto. Y nada, la flota de La Plata, la que llegaba, había me parece que 2 al año, la que llegaba aquí a España, pues tenía que ser protegida porque era objetivo de corsarios holandeses, ingleses, franceses y de todas las nacionalidades que la solían atacar por aquí cuando ya estaban cansadas, cuando habían podido sufrir daños por tormentas o distintas cuestiones climatológicas. Y bueno, era algo de lo que dependía plenamente Grecia. Esto es lo que acabo de ver. O sea que está liberada Grecia. ¿Dónde está libre? No lo veo dónde está libre Grecia, pero bueno, felicidades a los griegos. Quizás es esto. No, esto es Naxos. Bueno, no sé, me ha llamado la atención, disculpadme. Bueno, como iba diciendo, dependía totalmente, cualquier cálculo de los pagos, etcétera, etcétera, dependían 100% de la llegada de esta flota y por eso, pues hombre, era un poco frágil la situación para la economía española. Bueno, nosotros, que yo creo que ya he hablado suficiente y estaréis hasta cansados de escucharme soltaros este rollo, lo que vamos a hacer va a ser mover el ejército hacia acá porque vamos a acudir ya al ataque y vamos a combatir a tierra maya por estos territorios, a ver si podemos conquistarlos pronto y seguir con otros temas que tenemos pendientes. Ya veis que la inflación sigue subiendo poco a poco debido al oro. Tenemos, no sé por qué, pero tenemos más ingresos por oro, me parece que es así, lo cual no entiendo muy bien porque ingresos totales aquí es 4,3 y aquí tenemos 2 más esto ya superaría el oro, pero bueno, no sé, no lo entiendo del todo bien. Así que nada, vamos a declararles la guerra. Ahí está. Bien, sale Nicaragua, eso me viene genial. Y vamos a movernos a Honduras, en primer lugar, a acabar con el ejército de nuestros rivales, para luego dividirnos y asediar cuanto antes todas estas regiones e irlas convirtiendo poco a poco. Hablando de convertir, tampoco descartéis que me pase al protestantismo dentro de nada, porque me interesa. En cuanto convierta estos territorios y tenga un poquito más de poder administrativo, voy a hacerlo, porque no sé si tendrá algún tipo de repercusión, pero me apetece tener un virreinato protestante.
Y de hecho no voy a enviar los misioneros. No voy a enviar los misioneros aún porque posiblemente lo haga en nada. Y no sé si es más difícil convertir de una u otra manera. Quiero decir, del catolicismo al protestantismo o del animismo al protestantismo. No sé si os gustará la idea, a mí me parece interesante por lo menos probarlo. A ver qué pasa. Perdón. Bueno, y nada, vamos a tomar este territorio. Evidentemente la economía de Nueva España no solamente, ya hemos cumplido la misión, perfecto, no solamente se basaba de los metales preciosos, también había cultivos, plantaciones, especialmente en Cuba era donde había más plantaciones, pero bueno, podremos verlo un poquito más adelante, sobre todo el auge de las primeras grandes ciudades, cómo empezaron, cómo se gestionaron, eso es muy interesante. Y a ver cuánto dinero quieres que tenga. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Voy a acumular dinero. Porque además al transformarse... Ay, a ver si llegamos a tiempo, que aquí... Fijaos lo que va a pasar. Me han atacado y se me han llevado por delante a una parte de los colonos que teníamos ahí. Bueno, pues mejor dejarlo con 2 a partir de ahora. Y bueno, vamos a ir conquistando poco a poco los territorios y a seguir acumulando dinero. Como decía, bueno, pues también hay otros tipos de economía. De hecho, más adelante, bueno, seguimos perdiendo tradición republicana. Más adelante veremos como las primeras fábricas, en la época de Gálvez, que es bastante más adelante, con las reformas borbónicas y tal, intentan aplicarse aquí. Se aplica un régimen agrícola muy, muy concreto. También la ganadería, las estancias ganaderas y las estancias agrícolas eran de mucha importancia, con el reparto en peonías y en caballerías en función de la intervención. Es decir, peonías era menos, porque se había intervenido con un equipo menor, caballerías era más. Y ya digo, también la agricultura forma parte de esta economía, quizás una importancia no tan grande. De hecho, la figura del rodeo y todo eso nace aquí cuando las estancias de ganado se perdían y había que ir a recogerlas y todo eso, ya que los territorios eran inmensos. Imaginaos salir de pequeños pueblos, de pequeños latifundios o, bueno, incluso de incluso minifundios, como podía haber en el norte de la península, y encontrarse con todo eso, pues era increíble, ¿no? Pero bueno, ya digo, hablaremos de eso más adelante, porque también cobran un papel importante las crisis de subsistencia en este contexto, el endeudamiento de los campesinos, que primeramente sí optan a tierras, pero luego se endeudan por las crisis de subsistencia, por las sequías, por lo que estamos hablando. Y esto acabará por crear las grandes haciendas, los monocultivos y cosas de las que sí que me gustaría hablaros en otro capítulo quizás. Pero bueno, ya digo, tiempo al tiempo. Tenía algo en mente que deciros y se me ha olvidado. Bueno, no sé qué sería. El caso es que vamos a transformarnos al protestantismo en el siguiente capítulo, si os parece bien. Y vamos a intentar acabar ya de conquistar este territorio. Veremos qué pasa. Por supuesto hay que crear más barcos para controlar el comercio de esta zona. Y bueno, estoy esperando a tener la tecnología 9, militar y diplomática, para poder acceder a estos nuevos tipos de barcos y de infantería que necesitamos. Vamos a gastar aquí el poder militar. Y en cuanto acaben los asedios, pues iremos directamente a cambiar el tipo de infantería. Bueno, lo voy a hacer ahora, tampoco pasa nada. Ahí está. Y bueno, estos 1000 que tenemos por aquí, vamos a mandarlos al sur. Y por aquí nada, no me interesa, ya sabéis qué es lo que quiero ahora mismo. Y nada, vamos a aguantar un poquito la guerra hasta tener estos territorios y ya decidiremos qué es lo que podemos hacer. Una puñeta lo de tierra azteca y los castellanos.
No me gusta, no me gusta. Espero que se lo anexione, porque si no, vamos a tener que hacer alguna cosa rara por ahí. Pero bueno, también me pone emocionante, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero se pone emocionante. Si tenemos que declararles ya la guerra a la metrópoli por este territorio, oye, puede estar bien. Bueno, aquí parece ser que ganan sin problemas. Y vamos a seguir sumando puntos de victoria para llevarnos este territorio cuanto antes y seguir construyendo nuestro virreinato con la mayor de las diligencias y buen hacer. A ver si lo logramos prontito. Y podemos convertir también, que es a lo que aspiro, a lo mismo que quería Cortés de Nueva España, es decir, a un nexo de comunicación entre el comercio de Asia, también muy cerrado por temas de monopolio real, y Europa, una especie de nexo. Lo que pasa es que el viaje es, como bien sabéis, muy complicado, y traer las cerámicas desde Asia hasta Europa va a ser complejo, pero ¿por qué no? Podemos aspirar a ello, podemos aspirar a forzar un poquito esos viajes, a mejorar la tecnología naval, a llenar Nueva España de exploradores y de intrépidos marineros que intenten cruzar esta tierra incógnita, este mar incógnito en este caso, y llegar hasta Japón, hasta China, y bueno, veremos qué nos da y depara el futuro con esta serie que he empezado con muchas ganas, no sé si lo notaréis, pero de verdad os lo digo con muchas ganas y espero estaros transmitiendo este interés que tengo por esta época y por estas cosas. Curiosamente es un interés que tengo por verdadera pasión, porque el profesor que tuve en la carrera de esta asignatura, aparte de ser mal profesor, que eso, bueno, pues se puede entender, no todo el mundo es bueno en lo que hace, es mala persona. Y ser mala persona, eso ya tiene difícil arreglo. Ser mala persona tiene arreglo. Esos profesores que habréis sufrido muchos, que les gusta tocar las narices a los alumnos, buscar una manera de humillarles, de engañarlos, ese tipo de gente, sí, que no solamente hay en la enseñanza, sino que desgraciadamente hay en muchos sitios. Pues este tipo que tiene ganado el odio del alumnado desde hace años, daba clase de esto, y no sé si la seguirá dando, supongo que sí, pero vaya hombre, me han cambiado al virrey y se me ha muerto otro, bueno, lo cual me he subido 2 puntos de esto y ahora mismo ¿qué virrey tenemos? Se me ha muerto según ha llegado el pobre. Bueno, es diplomático, vale, no me importa, está bien así. Y bueno, ya digo, pues gente así hay en todos lados. Lo que pasa es que hay personas que cuando tienen cierto poder sobre otros, pues se crecen y en fin. Tampoco quiero hablar de más porque, en fin, la gente es como es y no soy yo nadie para juzgarles. Pero ya digo, hay gente que es mala, hay gente que es mala y lo peor de todo es que yo creo que no lo pueden evitar. Ojalá el mundo les hiciese ver que si les pagásemos con la misma moneda a ellos, pues otro gallo cantaría. Lo que pasa es que ya digo, como están inscritos en determinados mecanismos de poder, en determinadas instancias de poder, vale, pues vamos a ganar riesgo de rebelión aquí, cual no es bueno, pero me da igual. Bueno, 99%, vamos a ver si ya nos acepta la anexión. No, pero ojo que nos cuesta 300 de poder diplomático y es una cosa que tampoco me interesa. Así que voy a ver qué recursos tiene por aquí. Vale, pues salvo Yucatán, me voy a llevar, y la capital, todo esto. Y además me voy a llevar vuestro dinero. Cruelmente. Voy a enviar la exigencia, que nos cuesta, si no me equivoco, 0 de poder diplomático. Ganamos inflación, no sé por qué. Me imagino porque estamos robando oro, a fin de cuentas, a estas naciones. Y terminamos la guerra, como en el anterior episodio. Una guerra con nuestros vecinos que de momento vamos a dejar así. Y nada, vamos a rápidamente convertir todos estos territorios recién adquiridos. Y cuando lo hayamos hecho, muy seguramente nos metamos en el Mare Magnum, que va a suponer una conversión religiosa como la que vamos a llevar a cabo dentro de poco.
Me preocupa lo de tierra azteca. Me preocupa bastante además. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, y ahora ya veis, rebeliones por doquier. Vamos a acabar con ellos como podamos. Aquí ya podemos tener las carabelas. Perfecto, voy a esperar a cumplir la misión. Ahí la tenemos. Mejorar defensas en México. Sí, vamos con esta misión. Vamos a mejorar las defensas en México. Y vamos a construir un par de barcos. Vamos a hacer unas carabelas por aquí. 1, 2, 3. Vamos a hacer 3, como las de Colón. Y nada, pacificar estos territorios, eso va a ser nuestra misión ahora mismo. Y una vez lo hagamos, pues ya digo, dedicarme a la conversión religiosa de todas estas... Por cierto, no he hecho esto, y esto lo tenía que haber hecho, modificar, o sea, normalizar escalas, pesos y medidas, que me da más impuestos. Y vamos a probar esto, ¿por qué no? Que me da más bonificación para los misioneros. Y bueno, una vez tengamos todo esto ya zanjado, pues nos pondremos manos a la obra, ya digo, con esa conversión religiosa. A ver cuánto queda por aquí. Todavía le queda un poquito. Voy a subir esto al máximo para que se acelere el ritmo de crecimiento de estas colonias. Fijaos aquí, esta me va a dar mucho dinero, ya veis. Eso va a estar muy bien. Y esta otra, pues bueno, no está mal, tiene una base impositiva de 2 que oye, no vamos a despreciar. Tengo que construir edificios, tengo que hacer muchísimas cosas, como comprenderéis, y hay que ponerse manos a la obra cuanto antes, pero lo dejaremos para el siguiente episodio de El Virreinato de Nueva España. Espero que os esté gustando la serie, ya sabéis, pacificar y convertir religiosamente. Luego ya nos pondremos con la labor de gobierno un poquito más seria, es decir, 0 guerras y crear edificios fundamentales en estas regiones que, como veis, muchas de ellas no tienen, para subir el manpower, para tener más soldadesca y para tener más impuestos, y que la inflación no cambie a sus anchas y no nos haga el daño que nos está haciendo. Bueno, aquí se levantan, como es habitual, pero tenemos a esos soldados para protegerlo, así que perfecto. Y de hecho voy a retirar el colón aquí y lo voy a enviar aquí para que esto me crezca más rápido, ya que estamos más cerca de cerrar esta colonia que la otra. Bueno, estamos perdiendo dinero debido al mantenimiento del ejército, gastos diplomáticos, mantenimiento de la colonia. Pues habrá que bajar algo. Voy a bajar un poquito el ejército. Vamos a ponerlo así. Y nada, me despido ya de todos vosotros, queridos amigos de Ocelot Strategy. Nos vemos la semana que viene con más episodios de esta serie. Y espero que os haya gustado, que os interesen las cosas, los pequeños detalles que doy de historia. Y bueno, si queréis saber alguna otra cosa o que hablemos sobre algún otro tema en particular, por supuesto no dudéis en hacérmelo saber a través de los comentarios, a través de Twitter, a través de Facebook, como buenamente podáis o como mejor os venga. Como siempre, gracias por estar ahí, un placer estar con vosotros y nos vemos pronto con más Virreinato de Nueva España. Un saludo a todos y hasta pronto. Saludos a todos y muy bienvenidos a Ocelot Strategy. Aquí estamos con el Virreinato de Nueva España en un nuevo episodio, tal y como lo dejamos en el anterior capítulo, como recordaréis, con nuevos territorios conquistados, como son estas regiones de aquí, y vamos a proceder a transformarlas en núcleo. Ya veis que el coste es mínimo, y a ponernos, me parece que me queda una región más, sí, esta de aquí. A ponernos manos a la obra en la gestión del virreinato, a ver si podemos alcanzar, bueno, un cierto poder militar y económico que nos consolide como, bueno, no una potencia, pero casi. Y bueno, aquí vamos a poner a nuestro virrey como líder de las tropas. Y ya sabéis que actualmente lo que más nos interesa es mejorar la economía y conquistar un poquito más
de todos estos territorios que tenemos por aquí. Como ya sabéis, las conquistas son como el agua salada, siempre dan más sed, pero en nuestro caso es una sed limitada, un mar salado limitado, ya que solo podemos expandirnos por nuestro contexto colonial, que como podéis comprobar en este mapa, abarca bastante, desde aquí, que ya es nuestro, hasta aquí, Atacapa. De momento, ya digo, esa sed de conquistas vamos a irla refrenando y vamos a intentar conquistar Tierra Maya en este episodio y bueno, ir gestionando poquito a poquito nuestro virreinato. La verdad es que podéis comprobar que tenemos una mina de oro aquí en México, y es que el oro efectivamente era posiblemente, bueno, más que el oro, la plata, era uno de los principales motores de las economías del Nuevo Mundo. Complotes extranjeros. Los rumores que circulan acerca afirman que nuestra nobleza conspira con potencias extranjeras. La historia crece y el Ministerio de Defensa, vaya título, tiene miedo. El pueblo exige que debemos atacar a los traidores, pero los jefes sabios dicen que debemos dejar que la traición de la justicia republicana siga su curso. Bueno, prefiero llevarme la riqueza, que me viene genial. Y bueno, vamos a ver por aquí la tierra azteca, que también habrá que atacarla. Pero están aliados con... es vasallo de España. Me imagino que lo intente anexionar y que cuando lo anexione forme parte de nuestro territorio. Así que bueno, tampoco es tan grave. Y os estaba comentando que bueno, la economía efectivamente de estos territorios se basa prácticamente en los minerales preciosos. Alrededor de un 80% de las exportaciones a Castilla o a la metrópoli consistían en plata. Luego un 19% también aproximadamente eran oro y un 1% restante era perlas, que también, bueno, considerable, un 1% dentro de la masa de exportaciones que había, pues es un número bastante considerable, como digo. En cualquier caso, en el Virreinato de Nueva España, en el caso que nos eh, atrae o que nos interesa más, la mina más interesante es la que se descubre en 1546 en Zacatecas. Luego también es cierto que entre el 41 y el 46 se hallan bastantes yacimientos de rocas auríferas, pero esta vez es en el interior de Nueva Granada. Y luego también en el 45, un poquito antes, ya se había descubierto Potosí, en Perú. Esto es básicamente el motor de la economía que va a viajar hacia el viejo mundo, hacia Europa, y va a reactivar enormemente estos territorios. ¿Cómo los va a reactivar? Bueno, en primer lugar, a mí lo que más me llama la atención es como con la caída demográfica de estos territorios, de la cual hablamos en el anterior episodio, por cuestiones, ya sabéis, la violencia de los conquistadores, unida a las enfermedades, al hastío vital y otra serie de cuestiones, el derrumbe también de un modelo de vida, como era el azteca o el inca. Lo que consiguió es que hubiese, ya digo, una caída demográfica muy grande, una pérdida de población tremenda, y sin embargo los castellanos supieron sacar partido a toda esta economía y poner en juego una economía muy importante, con figuras como la de los aviadores, esos protocapitalistas, muchos de ellos por cierto eran de las regiones del sur de España, que venían también a trabajar las minas, como esos campamentos mineros pequeños en principio empezaron a formar la estructura de las que serían las grandes ciudades americanas, y bueno, también como alrededor de ellas se construye una sociedad con mujeres, hombres y por supuesto con la presencia indígena que poco a poco se va adaptando al modelo que les imponen. Sí, imponen, más que les invitan a escoger, que les imponen los castellanos, los nuevos pobladores de estos territorios. Sin régimen de esclavitud, solamente existía la esclavitud con los indios de buena guerra, que eran bueno aquellos que se renegaban a seguir el sistema, en fin, una serie de triquiñuelas, con unas leyes que poco a poco fueron fomentando también la cohesión de estas poblaciones, como las leyes de Burgos o las leyes nuevas, gente como Bartolomé de las Casas,
en época antigua, y que aquí pues estas poblaciones también lo utilizaban. Los castellanos siguieron el mismo método, pero era un método, pues ya digo, muy costoso y muy tedioso. Lo que pasará es que llega un señor llamado Bartolomé de Medina, don Bartolomé de Medina, que hace unos viajes por el centro de Europa, especialmente Alemania, y llega al virreinato de Nueva España en torno al 55 y el 65, y aplica un método que había estudiado allí en dichas regiones europeas, que se llama el de la amalgama de la plata, que consiste en aplicar mercurio para que no sé cómo, a través de qué procesos químicos, pues se produzca la purificación de la plata, de los minerales. A través de esto lo que se consiguió pues fueron mejores minerales, más calidad en los minerales y una plata muchísimo más rica, lo cual, si lo vemos en las gráficas, vino muy bien a la economía de España y por supuesto de estos territorios, que empezaron a generar plata de muy buena calidad. El problema era, bueno, que el mercurio, la corona española solamente lo podía extraer de aquí, de Idrija, una región en la actual Eslovenia, aunque creo que también tenía unas minas de mercurio por Toledo, pero muy pequeñas y que se agotaron muy rápido. También otro problema era que evidentemente transportar desde ahí hasta aquí, en aquella época, toda esa cantidad de mercurio que se requería, porque se pedía más y más y más, era muy complicado, se tenía que hacer en unos barriles forrados de cuero y muy bien cerrados, y bueno, el viaje era muy largo, y como digo, pues complejo cuanto menos. Por cierto, voy a reclutar más soldados, que voy bien de armas. Vamos a ver, voy a sacar aquí voy a sacar 3 soldados. Y bueno, 3.000 soldados. Y como digo, era un transporte bastante complicado, que a su vez, otra complicación añadida era que, bueno, era monopolio de la corona. Ahora os explico esto. Una nueva moneda. En tiempos pasados el virrey solía estar en el anverso de las monedas. Ahora la república... Es que esto de la república no me gusta. Ahora la República rechaza estos cultos personales. Si tuviéramos que emitir una nueva moneda de alta pureza, podríamos mejorar la fe de la gente en la acuñación y, por supuesto, todos deberíamos recordar quién hizo esto. Prefiero perder. Tradición republicana. Bueno, y como os decía, era un monopolio de la corona que no se liberará hasta que llegan los Borbones, precisamente, hasta la llegada de los Borbones a la corona española, y cuando se libera sí que se observa un mayor crecimiento en las producciones de plata, que se puede comprobar en cualquier gráfica de la época, bueno, de la época quiero decir, cualquier gráfica que estudie la época, puede comprobar cómo evidentemente hubo una mejoría en tanto en cuanto a la producción de plata. Y bueno, otra cosa interesante quizás también sea el transporte de la plata, cómo llegaba hacia Sevilla, que era el puerto donde estaba la casa de contratación, todo aquello, la casa de Indias, todo aquello que se ocupaba un poco del tráfico hacia el Nuevo Mundo. Y que bueno, también cómo existía la propia picaresca dentro de Sevilla, la propia nobleza andaluza y en fin, todo estaba muy pendiente de la flota. El problema es que la corona española tenía una serie de problemas tremendos, tenía una inflación tremenda, y al final lo que pasó es que España se convirtió en una mera metrópoli, como dice Guillermo Céspedes del Castillo, una mera metrópoli de la cual se aprovechaba el resto de Europa, evidentemente. Vaya, se han levantado aquí. A ver si gana. Tienen más disciplina. Pero bueno. En fin, como decía... hemos perdido el efecto de cruzada. Como decía, España era una mera metrópoli, había que pagar a los ejércitos, a los banqueros, estaba metida en 1000 guerras y era muy complicado sostener esa economía. Y tampoco se hizo muy inteligente, la protección de las industrias a veces fue incluso negativa, y bueno, pues una serie de circunstancias que, como podéis imaginar, no fueron del todo acertadas en algunos casos. Bueno, vamos a bajar un poquito esto. Y nada, la flota de La Plata, la que llegaba, había me parece que 2 al año, que llegaba
aquí a España, pues tenía que ser protegida porque era objetivo de corsarios holandeses, ingleses, franceses y de todas las nacionalidades que la solían atacar por aquí cuando ya estaban cansadas, cuando habían podido sufrir daños por tormentas o distintas cuestiones climatológicas. Y bueno, era algo de lo que dependía plenamente, Grecia. Esto es lo que acabo de ver. O sea que está liberada Grecia. ¿Dónde está libre? No lo veo dónde está libre Grecia, pero bueno, felicidades a los griegos. Quizás es esto. No, esto es Naxos. Bueno, no sé, me ha llamado la atención, disculpadme. Bueno, como iba diciendo, dependía totalmente, cualquier cálculo de los pagos, etcétera, etcétera, dependían 100% de la llegada de esta flota, y por eso, pues hombre, era un poco frágil la situación para la economía española. Bueno, nosotros, la tecnología 9, militar y diplomática, para poder acceder a estos nuevos tipos de barcos y de infantería que necesitamos. Vamos a gastar aquí el poder militar. Y en cuanto acaben los asedios, pues iremos directamente a cambiar el tipo de infantería. Bueno, lo voy a hacer ahora, tampoco pasa nada. Ahí está. Y bueno, estos 1000 que tenemos por aquí, vamos a mandarlos al sur. Y por aquí nada, no me interesa, ya sabéis qué es lo que quiero ahora mismo. Y nada, vamos a aguantar un poquito la guerra hasta tener estos territorios y ya decidiremos qué es lo que podemos hacer. Una puñeta lo de tierra azteca y los castellanos. No me gusta, no me gusta. Espero que se lo anexione porque si no vamos a tener que hacer alguna cosa rara por ahí. Pero bueno, también me pone emocionante, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero se pone emocionante si tenemos que declararles ya la guerra a la metrópoli por este territorio. Oye, puede estar bien. Bueno, aquí parece ser que ganan sin problemas y vamos a seguir sumando puntos de victoria para llevarnos este territorio cuanto antes y seguir construyendo nuestro virreinato con la mayor de las diligencias y buen hacer. A ver si lo logramos prontito. Y podemos convertir también, que es a lo que aspiro, a lo mismo que quería Cortés de Nueva España, es decir, a un nexo de comunicación entre el comercio de Asia, también muy cerrado por temas de monopolio real, y Europa, una especie de nexo. Lo que pasa es que el viaje es, como bien sabéis, muy complicado y traer las cerámicas desde Asia hasta Europa va a ser complejo. Pero ¿por qué no? Podemos aspirar a ello, podemos aspirar a forzar un poquito esos viajes, a mejorar la tecnología naval, a llenar Nueva España de exploradores y de intrépidos marineros que intenten cruzar esta tierra incógnita, este mar incógnito en este caso, y llegar hasta Japón, hasta China. Y bueno, veremos qué nos da y depara el futuro con esta serie que he empezado con muchas ganas. No sé si lo notaréis, pero de verdad os lo digo con muchas ganas y espero estaros transmitiendo este interés que tengo por esta época y por estas cosas. Curiosamente es un interés que tengo por verdadera pasión, porque el profesor que tuve en la carrera de esta asignatura, aparte de ser mal profesor, que eso, bueno, pues se puede entender, no todo el mundo es bueno en lo que hace, es mala persona. Y ser mala persona, eso ya tiene difícil arreglo. Ser mala persona tiene arreglo. Esos profesores que habréis sufrido muchos, que les gusta tocar las narices a los alumnos, buscar una manera de humillarles, de engañarlos, ese tipo de gente, sí, que no solamente hay en la enseñanza, sino que desgraciadamente hay en muchos sitios. Pues este tipo que tiene ganado el odio del alumnado desde hace años, daba clase de esto, y no sé si la seguirá dando, supongo que sí, pero vaya hombre, me han cambiado al virrey y se me ha muerto otro, bueno, lo cual me he subido 2 puntos de esto y ahora mismo ¿qué virrey tenemos? Se me ha muerto según ha llegado el pobre. Bueno, es diplomático, vale.
no me importa, está bien así. Y bueno, ya digo, pues gente así hay en todos lados. Lo que pasa es que hay personas que cuando tienen cierto poder sobre otros, pues se crecen y en fin. Tampoco quiero hablar de más porque, en fin, la gente es como es y no soy yo nadie para juzgarlos. Pero ya digo, hay gente que es mala, hay gente que es mala y lo peor de todo es que yo creo que no lo pueden evitar. Ojalá el mundo les hiciese ver que si les pagásemos con la misma moneda a ellos, pues otro gallo cantaría. Lo que pasa es que ya digo, como están inscritos en determinados mecanismos de poder, en determinadas instancias de poder, vale, pues vamos a ganar riesgo de rebelión aquí, lo cual no es bueno, pero me da igual. Bueno, 99%, vamos a ver si ya nos acepta la anexión. No, pero ojo que nos cuesta 300 de poder diplomático y es una cosa que tampoco me interesa. Así que voy a ver qué recursos tiene por aquí. Vale, pues salvo Yucatán, me voy a llevar, y la capital, todo esto. Y además me voy a llevar vuestro dinero. Cruelmente. Voy a enviar la exigencia, que nos cuesta, si no me equivoco, 0 de poder diplomático. Ganamos inflación, no sé por qué. Me imagino porque estamos robando oro, a fin de cuentas, a estas poblaciones. Y terminamos la guerra, como en el anterior episodio. Una guerra con nuestros vecinos que de momento vamos a dejar así. Y nada, vamos a rápidamente convertir todos estos territorios recién adquiridos. Y cuando lo hayamos hecho, muy seguramente nos metamos en el mare magnum que va a suponer una conversión religiosa como la que un grandísimo luchador por los derechos de los indios y bueno, la Universidad de Salamanca constantemente en desarrollo de nuevas leyes, de nuevos temas sobre la teología, que era la madre de todas las ciencias, presidiendo esas discusiones sobre el ser humano, sobre el derecho. Y todas estas cosas, por cierto, que incluso en estos años también con el padre Vitoria se empiezan ya a gestar los primeros tratados de derecho internacional, lo podemos llamar así, sí, los primeros tratados internacionales y sobre aquello que bueno, podemos llamar un primer derecho internacional. Todo esto, ya digo, en el seno de la Universidad de Salamanca, que se podía comparar perfectamente a la de París en aquella época y que bueno, aún hoy en día sigue siendo una universidad muy importante en el marco universitario español. Bueno, y estaba hablando un poco de cómo funcionaba el tema de la economía. Y es que efectivamente aquí en el Virreinato de Nueva España la base fundamental va a ser las minas de plata en su mayor parte y minas que se van a explotar de una manera, ya digo, bastante eficaz para la poca población que había. La verdad es que Castilla no exporta, no, perdón, no importa esclavos o poblaciones esclavas casi en ningún momento. Sí lo hace en contadas ocasiones y lo hace especialmente para vincularlos más que con la minería, con los monocultivos, con las grandes plantaciones. Pero bueno, eso también podremos hablar si os interesa un poquito más adelante o en otros episodios. El caso es que a través de los propios sistemas que ofrecían el Imperio Incaico y el Imperio Azteca, la Mita, en el caso del Inca, y no me acuerdo cómo se llamaba en el caso azteca, Mita y... Ay, no me acuerdo. Bueno, en fin, eran sistemas de trabajo forzoso que, bueno, cogían a las poblaciones, las cuales, por cierto, ya estaban acostumbradas a ese tipo de circunstancias. No es algo intrínsecamente español y que lo trajesen los españoles para fastidiar a las poblaciones, que también hay mucha leyenda negra sobre eso. Y bueno, ya sabéis que yo ni soy un defensor a ultranza de España, ni mucho menos. Yo defiendo lo que considero justo. Y en este caso creo que muchas veces la historia en los pueblos a los que también sabéis que tanto cariño tengo de América Latina, se ha pervertido para crear un discurso de poder, un discurso nacionalista que al fin y al cabo nos ha separado más que unirnos, cuando no debería ser así. No debería ser así porque luego al final, tras la supuesta independencia de la corona española,
se cayó en otra dependencia, que era la dependencia económica de las esferas inglesas y, bueno, más tarde, y por desgracia, de las estadounidenses, convirtiéndose, por desgracia y con mucho dolor, América Latina en el patio trasero de las políticas estadounidenses, con la mayor crueldad y con el mayor ¿cómo se diría? Arbitrio. Bueno, con la mayor arbitrariedad que se podía hacer en tanto cuanto política exterior, negando la propia soberanía de muchos de estos pueblos y enfrentándolos entre sí, como bien sabéis los que conocéis la historia de América Latina. Es por ello que quizás la figura de luces y sombras de Hugo Chávez, lo que hizo en ese sentido, y algo que se le ha de reconocer, y creo que se le reconoce en América Latina, es que fue el primero que plantó cara a Estados Unidos y dijo: nosotros somos soberanos, nosotros queremos regir nuestro destino. Y luego, muy en esa línea, el presidente Rafael Correa, una persona a la que admiro mucho, porque bueno, tiene cosas que me gustan mucho, cada vez que lo escucho hablar me interesa mucho lo que dice. Creo que ha seguido un poco esa misma estela. Pero bueno, no nos vayamos a historia actual, vamos a hablar un poquito de esa economía. Como digo, intentaron resucitar a través de esas... bueno, más que resucitar, activar esas minas, esa economía en los virreinatos de América, a través de las figuras de trabajo forzoso que ya de por sí existían. Vamos a negociar, aunque perdamos dinero. A través de las figuras que ya existían y que eran, pues eso, de trabajo forzoso. A través de ese momento, pues empezó a gestionar una serie de minas que enviaban todo ese material a la metrópoli y que se hacían con una serie de beneficios fiscales que la propia Corona de Castilla lo hacía conscientemente para que se explotase el territorio. Estos beneficios fiscales consistían en permitir a particulares la explotación del subsuelo, que según la ley de Castilla pues les pertenecía, y lo hacía en parcelas de 120 por 60 varas, sin más condiciones, ojo, que las de trabajarlas y pagar el 20% de los rendimientos a la corona, y esta cantidad llegó a ser reducida incluso al 10%. Por lo tanto, ya veis que era una buena medida, ¿no? Un trato fiscal que, bueno, con las imposiciones demográficas y tecnológicas, pues era necesario para la correcta explotación. El problema es que, bueno, muchas de estas minas necesitaban, para extraer el metal y purificarlo, que era lo más importante, necesitaban azogue. Esto quiere decir necesitaban combustible, en estos casos de los primeros años combustible vegetal, para poder sacar el plomo que contenían todos estos materiales y purificarlo. Se necesitaban alcanzar grandísimas temperaturas y, bueno, era un método que ya utilizaban los romanos, que yo creo que ya he hablado suficiente y estaréis hasta cansados de escucharme soltaros este rollo. Lo que vamos a hacer va a ser mover el ejército hacia acá, porque vamos a acudir ya al ataque y vamos a combatir a tierra maya por estos territorios, a ver si podemos conquistarlos pronto y seguir con otros temas que tenemos pendientes. Ya veis que la inflación sigue subiendo poco a poco debido al oro. Tenemos, no sé por qué, pero tenemos más ingresos por oro, me parece que es así, lo cual no entiendo muy bien, porque ingresos totales aquí es 4,3 y aquí tenemos 2, más esto ya superaría el oro. Pero bueno, no sé, no lo entiendo del todo bien. Así que nada, vamos a declararles la guerra. Ahí está. Bien, sale Nicaragua, eso me viene genial. Y vamos a movernos a Honduras, en primer lugar, a acabar con el ejército de nuestros rivales, para luego dividirnos y asediar cuanto antes todas estas regiones e irlas convirtiendo poco a poco. Hablando de convertir, tampoco descartéis que me pase al protestantismo dentro de nada, porque me interesa. En cuanto convierta estos territorios y tenga un poquito más de poder administrativo, voy a hacerlo, porque no sé si tendrá algún tipo de repercusión, pero me apetece tener un virreinato protestante.
Y de hecho no voy a enviar los misioneros. No voy a enviar los misioneros aún porque posiblemente lo haga en nada. Y no sé si es más difícil convertir de una u otra manera. Quiero decir, del catolicismo al protestantismo o del animismo al protestantismo. No sé si os gustará la idea, a mí me parece interesante por lo menos probarlo. A ver qué pasa. Perdón. Bueno, y nada, vamos a tomar este territorio. Evidentemente la economía de Nueva España no solamente, ya hemos cumplido la misión, perfecto, no solamente se basaba de los metales preciosos, también había cultivos, plantaciones, especialmente en Cuba era donde había más plantaciones, pero bueno, podremos verlo un poquito más adelante, sobre todo el auge de las primeras grandes ciudades, cómo empezaron, cómo se gestionaron, eso es muy interesante. Y a ver cuánto dinero quieres que tenga. Voy a hacerlo. Voy a acumular dinero. Porque además al transformarse... Ay, a ver si llegamos a tiempo, que aquí... Fijaos lo que va a pasar. Me han atacado y se me han llevado por delante a una parte de los colonos que teníamos ahí. Bueno, pues mejor dejarlo con 2 a partir de ahora. Y bueno, vamos a ir conquistando poco a poco los territorios y a seguir acumulando dinero. Como decía, bueno, pues también hay otros tipos de economía. De hecho, más adelante, bueno, seguimos perdiendo tradición republicana. Más adelante veremos como las primeras fábricas, en la época de Gálvez, que es bastante más adelante, con las reformas borbónicas y tal, intentan aplicarse aquí. Se aplica un régimen agrícola muy, muy concreto. También la ganadería, las estancias ganaderas y las estancias agrícolas eran de mucha importancia, con el reparto en peonías y en caballerías en función de la intervención. Es decir, peonías era menos, porque se había intervenido con un equipo menor, caballerías era más. Y ya digo, también la agricultura forma parte de esta economía, quizás una importancia no tan grande. De hecho, la figura del rodeo y todo eso nace aquí cuando las estancias de ganado se perdían y había que ir a recogerlas y todo eso, ya que los territorios eran inmensos. Imaginaos salir de pequeños pueblos, de pequeños latifundios o, bueno, incluso de incluso minifundios, como podía haber en el norte de la península, y encontrarse con todo eso, pues era increíble, ¿no? Pero bueno, ya digo, hablaremos de eso más adelante, porque también cobran un papel importante las crisis de subsistencia en este contexto, el endeudamiento de los campesinos, que primeramente sí optan a tierras, pero luego se endeudan por las crisis de subsistencia, por las sequías, por lo que estamos hablando. Y esto acabará por crear las grandes haciendas, los monocultivos y cosas de las que sí que me gustaría hablaros en otro capítulo quizás. Pero bueno, ya digo, tiempo al tiempo. Tenía algo en mente que deciros y se me ha olvidado. Bueno, no sé qué sería. El caso es que vamos a transformarnos al protestantismo en el siguiente capítulo, si os parece bien. Y vamos a intentar acabar ya de conquistar este territorio. Veremos qué pasa. Por supuesto hay que crear más barcos para controlar el comercio de esta zona. Y bueno, estoy esperando a tener